¿Qué tal, alumnos de la institución educativa La Católica? Espero que se encuentren bien de salud. Hoy día vamos a desarrollar un tema importante que son los reinos bárbaros y la invasión bárbara. Los romanos llamaron bárbaros a los pueblos que vivían a las afueras del imperio y que no hablaban el latín. Esos eran los godos, los germanos, los anglos, etc. Estos pueblos asolaron las fronteras del imperio desde el siglo II después de Cristo. Así, el imperio se tuvo que enfrentar a los godos en el año 251 después de Cristo, cuando estos cruzaron las fronteras y asolaron la región de Tracia, o cuando los alemanes cruzaron el Danubio. Esta situación se vio empeorada con la presión de los hunos o Atila, quienes literalmente empujarían a todos los pueblos bárbaros hacia el interior del Imperio Romano en búsqueda de su protección. Los bárbaros, como ya hemos dicho, eran llamados así a todos los extranjeros que vivían fuera de las fronteras romanas o griegas. Estos se clasificaron por los indoeuropeos, tártaro-mongoles y semitas. Los indoeuropeos se dividieron entre los germanos y los eslavos. Estos germanos también se dividían entre los teutones y godos. Los teutones estaban constituidos por los alemanes, sajones, borgoñeses y lombardos. Los godos eran los visigodos, ostrogodos y erulos, mientras que los eslavos estaban constituidos por los moraveos, serbios, con moscovitas, checos, bohemios, eslovenos, ucranianos y croatas. Los tártaro-mongoles constituidos por los turcos, hunos y alenos, y los semitas por los árabes y los bereberes. Estos bárbaros tenían manifestaciones culturales tanto en lo político como en lo económico. En lo político tenían dos tipos de jefes. En la paz eran llamados los man y en la guerra eran llamados los temim. Mientras que en lo económico se dedicaron a la agricultura, a la ganadería y a la caza. Dentro de su religión o cosmovisión tuvieron una religión antropomorfista y politeísta, donde adoraron a los dioses como el dios de los Odín, Frigg, Thor, Frey y Loki. También vale destacar que en el aspecto jurídico los bárbaros tenían multas y castigos. Estos castigos se dividían entre las ordalías y el Wendel. Las ordalías eran el juicio de Dios y el Wendel era el juicio del hombre. ¿Cuáles fueron las causas de las invasiones bárbaras? Era la búsqueda de mejores tierras por los pueblos migrantes. La crisis interna del Imperio Romano permitió este ingreso, a la vez también de que muchos de estos pueblos bárbaros apoyaron en la expansión del Imperio Romano. La penetración paulatina de los pueblos al imperio como mano de obra agrícola y también federados, y la presión de los hunos sobre los pueblos indoeuropeos que lo empujaron a buscar protección ante el Imperio Romano. A continuación, veremos un video que explicará todos estos puntos y otros aspectos. Los bárbaros fueron culturas guerreras de raíz indoeuropea. Practicaban la agricultura y la ganadería en tiempos de paz y el saqueo en los tiempos de guerra. Debido a que procedían de regiones al norte, la escasez y el frío los impulsaban a emprender grandes expansiones territoriales. El término bárbaro fue acuñado en la antigua Grecia para referirse de manera peyorativa a cualquier persona extranjera que no hablara griego o latín. La palabra bárbaro viene del griego y significa literalmente el que balbucea. Según se recoge en textos germanos primitivos, en su sociedad existía un sistema de castas. Por un lado estaban los guerreros. De esta casta surgían los reyes. Por otro lado, los hombres libres, que por lo general se desempeñaban como artesanos y campesinos, que si se dedicaban a la guerra, pasaban a la primera. Finalmente, se encontraban los prisioneros de guerra, que eran sirvientes, de una forma más parecida al siervo feudal que al esclavo romano. Su sociedad era básicamente tribal y clánica. Su sistema de gobierno era el consejo conocido como el Tin, de los sacerdotes y los jefes militares, o el Altin,
reunión de todos los miembros del clan. El Althing elegía a los jefes que tomaban las decisiones en los Things menores. Carecían completamente de fuerzas policiales o militares estables. Sus ejércitos solían ser mercenarios al servicio de un rey que prometía una parte del botín. Por ello, los juicios se hacían en tribunales ad hoc, resultando generalmente en una compensación material, vergel o en los casos más graves, en exilio o ejecución. La noción de cárcel o trabajo forzado era absolutamente desconocida para los bárbaros. Su religión y sus leyendas eran politeístas y basadas en la naturaleza, reconociendo diversas clases de seres sobrenaturales. Los dioses generalmente guerreros, entre los cuales destacaba Odín, dios que se representa tuerto, con un cuervo en cada hombro, una lanza y las runas entre las manos. Thor, dios de la fuerza y el trueno, al que se representa con un martillo. Tyr, dios de la guerra y la justicia. Los Vanir, dioses de la agricultura, la fertilidad y todo aquello no relacionado con la guerra. Las Nornas, dioses del conocimiento y el destino. Su estructura familiar coincidía en una patria potestad bastante rígida y podían practicarse indistintamente la poligamia y la monogamia, aunque la baja densidad de población hacía que se tendieran hacia esta última. Al final, eso dependía de los usos tribales. Entre los pueblos bárbaros destacan los germanos o germánicos. Como los romanos los consideraban formidables guerreros, es probable que su denominación provenga del término germánico Hermann, hombre de guerra. Los germanos provenían del norte y del este de Europa, de zonas no aptas para el cultivo, y fueron denominados bárbaros por los romanos por sus costumbres rústicas y primitivas. Estos pueblos germanos se regían por sus propias leyes. Ahora bien, nos referimos a los pueblos bárbaros de una manera general, pero sin embargo están constituidos por una serie de pueblos muy numerosos que podríamos agrupar en tres categorías diferentes. Los germanos, y dentro de este nos encontramos con los francos, los godos, que a su vez estaban divididos en ostrogodos en oriente y visigodos en occidente, los suevos, los anglos, los burgundios, los jutos, los sajones, los vándalos, los alamanes y los alanos, los tártaros y mongoles, de entre los que destacamos a los hunos, turcos y húngaros, los eslavos, constituidos por los serbios, moravos, moscovitas o rusos, croatas, venetos, polacos, eslabones y bosniacos. Entre los años 235 y 285, Roma estuvo sumida en un periodo de caos y guerras civiles. Esto debilitó las fronteras y los germanos, en busca de nuevas tierras, se desplazaron hasta la frontera norte del imperio. En esa época eran 6 millones de personas. Los emperadores de la época permitieron el ingreso de los germanos bajo dos condiciones: debían actuar como colonos y trabajar las tierras, además de ejercer como vigilantes de frontera. Sin embargo, la paz se acabó cuando Atila, el rey de los hunos, comenzó a hostigar a los germanos que invadieron el imperio. Después de la retirada de los hunos, las tribus bárbaras se establecieron en el interior del imperio, tomaron la península itálica tras derrotar y destituir al último emperador romano, Rómulo Augusto. Después viene el periodo de las invasiones, siendo de las más terribles la de los suevos, vándalos y alanos, y la de los visigodos, que entraron en Italia acaudillados por Alarico. A la península ibérica solo vinieron representantes de la raza germánica, tanto gótica como teutónica o exita. En Aragón, la época de la invasión de los bárbaros se extiende desde el año 409 al 466, en que Eurico agregó a sus tropas los ostrogodos y tomó el título de rey. En el año 406 tuvo lugar la invasión de los bárbaros en el Imperio de Occidente. Durante 3 años saquearon las Galias y en el año 409 invadieron la península ibérica. Desde el año 476, la historia de las tierras, que una vez fueron gobernadas desde Roma, se transformó en la historia de los pueblos bárbaros, aunque todavía varias generaciones de romanos y súbditos romanizados conservaron sus costumbres y formas de vida.